La puerta se cerró con un estruendo que reverberó en el pasillo vacío del apartamento familiar en el centro de Madrid. Javier, de 18 años, se quedó paralizado en la acera, con una mochila raída al hombro y el eco de las palabras de su padre resonando en su mente: ¿no eres mi hijo? Lo que siguió fue una noche interminable bajo la lluvia torrencial, durmiendo en un banco del Parque del Retiro, sin un euro en el bolsillo ni un lugar a donde ir. Aquella mañana, Javier había reunido el coraje para confesar su orientación sexual a sus padres, esperando comprensión en una familia que siempre se jactaba de ser progresista. Pero la reacción fue un torbellino de gritos, acusaciones y ultimátums. Su madre, con lágrimas en los ojos pero la voz firme, le dijo que su elección avergonzaba a la familia, que en su círculo conservador de empresarios madrileños no cabía tal desviación. Su padre, un hombre de negocios implacable, lo echó sin miramientos, cortando todo contacto y bloqueando sus cuentas bancarias. Javier, que acababa de terminar el bachillerato con notas excelentes y soñaba con estudiar arquitectura, se encontró de repente en la calle, invisible para el mundo que lo había criado. En las semanas siguientes, la supervivencia se convirtió en su única prioridad. Vagó por las calles de Malasaña, el barrio bohemio de Madrid, donde encontró refugio temporal en albergues para jóvenes sin hogar. Allí conoció a otros como él, chicos expulsados por sus familias por ser gays, luchando contra el estigma social que aún persistía en la España post-Franco. A pesar de las leyes progresistas, Javier consiguió un trabajo precario como camarero en un bar gay-friendly, sirviendo copas hasta el amanecer para pagar una habitación compartida en un piso destartalado. Cada noche, al cerrar los ojos, revivía la traición de sus padres, como podían abandonarlo por algo que era parte de su esencia. El dolor se mezclaba con rabia, y la rabia con una determinación férrea de probarles que se equivocaban. Pero la vida en la calle no era solo hambre y frío, era también un despertar. En el bar, Javier conoció a Mateo, un estudiante de Derecho de 22 años, con ojos verdes penetrantes y una sonrisa que iluminaba la penumbra del local. Mateo provenía de una familia humilde de Andalucía, pero había escapado a Madrid para vivir abiertamente su sexualidad. Su primer encuentro fue casual. Mateo pidió una cerveza, y Javier, exhausto pero intrigado, entabló conversación. «No pareces de aquí», dijo Mateo, notando el acento refinado de Javier. «No soy de ningún sitio ahora», respondió él, con una amargura que Mateo captó al instante. Aquella noche, hablaron hasta el cierre, compartiendo historias de rechazo y resiliencia. Mateo le ofreció un sofá en su pequeño apartamento en Chueca, el corazón gay de Madrid. Y Javier, sin opciones, aceptó. La convivencia con Mateo fue un bálsamo para el alma herida de Javier. Por primera vez, se sintió visto, no juzgado. Mateo le enseñó a navegar la burocracia para acceder a ayudas sociales, y juntos asistieron a reuniones de asociaciones LGBT como COGAM, donde Javier encontró una comunidad que lo abrazaba en lugar de repudiarlo. Pero el conflicto interno no desaparecía. Javier se debatía entre el deseo de reconciliarse con su familia y la necesidad de forjar su propio camino. Llamó a su madre una vez, desde una cabina telefónica, pero ella colgó al oír su voz. «Han elegido su orgullo sobre mí», pensó. Y esa realización lo impulsó a matricularse en cursos nocturnos de diseño, trabajando doble turno para costearlos. Mientras tanto, sus padres,
Ignacio y Elena lidiaban con su propia tormenta. Ignacio, dueño de una cadena de hoteles boutique en la Costa del Sol, se arrepentía en silencio de su impulsividad. Pero el miedo al que dirán en su círculo de amigos católicos lo mantenía firme. Elena, por su parte, sufría en silencio, consultando en secreto a un terapeuta que le hablaba de aceptación. Pero la presión social la paralizaba. Decidieron actuar como si Javier nunca hubiera existido, borrando sus fotos de las paredes y evitando mencionarlo en conversaciones familiares. Sin embargo, el vacío en su hogar era palpable. Un recordatorio constante de la decisión que habían tomado. Javier, ajeno a sus remordimientos, se enfocaba en construir una vida nueva. Su relación con Mateo evolucionó de amistad a algo más profundo. Una noche, bajo las luces de la Gran Vía, Mateo lo besó por primera vez. Y Javier sintió un torrente de emociones, miedo, excitación, liberación. Pero no todo era idílico. Mateo tenía sus propios demonios, una exnovia que lo había dejado al descubrir su bisexualidad. Y una familia que lo aceptaba a medias. Juntos, enfrentaban miradas de desaprobación en la calle. Comentarios homofóbicos en el metro. Recordatorios de que, a pesar de los avances legales como el matrimonio igualitario en 2005, la sociedad española aún albergaba prejuicios profundos. Un día, Javier recibió una carta inesperada. Era de su abuelo paterno, don Rafael. Un magnate retirado que vivía en una finca en las afueras de Barcelona. Rafael, que siempre había sido distante pero observador, le escribía: sé lo que ha pasado. Ven a verme. Javier, confundido y esperanzado, tomó un tren a Barcelona. Allí, en la imponente mansión rodeada de viñedos, su abuelo le reveló un secreto familiar: Ignacio no era su hijo biológico, sino adoptado. Y Rafael había acumulado una fortuna en vinos y propiedades que planeaba legar a Javier, saltándose a su hijo por su falta de carácter. Tú has mostrado fuerza al enfrentar el rechazo, le dijo Rafael. Javier, abrumado, rechazó inicialmente la oferta. Pero el abuelo insistió: es tu herencia, no la de ellos. Esta revelación sacudió los cimientos de la identidad de Javier. ¿Era venganza o justicia? Volvió a Madrid con la mente en ebullición, compartiendo el secreto con Mateo, quien lo aconsejó con cautela: no dejes que el rencor te defina. Pero el conflicto interno crecía. Aceptar la herencia significaba traicionar a sus padres de alguna forma, perpetuando el ciclo de rechazo. Mientras, Ignacio y Elena, ignorantes de todo, continuaban su vida de apariencias, asistiendo a misas y eventos sociales donde fingían normalidad. La tensión escalaba. Javier comenzó a recibir llamadas anónimas de su padre. ¿Quién? Enterado vagamente de la visita a Rafael, exigía explicaciones. No te acerques a él, gruñó Ignacio. Javier colgó. Pero el encuentro inevitable se avecinaba. En una cena familiar forzada en un restaurante de lujo en Madrid, organizada por Rafael, las máscaras cayeron. Ignacio acusó a Javier de manipulación. Elena lloró en silencio. Y Rafael anunció su testamento: todo para Javier. El shock fue eléctrico. Ignacio se levantó furioso, jurando demandar. Pero Rafael lo cortó: no puedes tocar lo que nunca fue tuyo. Javier,
En medio del caos, sintió una mezcla de triunfo y vacío. ¿Era esto libertad o una nueva prisión? Los meses siguientes fueron un torbellino de abogados y tribunales en los juzgados de Barcelona. Ignacio, consumido por la ira, inició una batalla legal contra el testamento de Rafael, alegando influencia indebida y cuestionando la cordura de su padre. Javier, ahora de 22 años, se encontró en el centro de un drama familiar que salpicaba las páginas de los periódicos sensacionalistas. Hijo gay hereda fortuna tras rechazo familiar. Rezaban los titulares, exponiendo al público los secretos más íntimos de la familia. La presión social se intensificó, amigos de Ignacio lo abandonaron. Sus negocios sufrieron boicots sutiles de conservadores. Y Elena cayó en una depresión profunda, culpándose por no haber intervenido antes. Javier, por su parte, luchaba con su conciencia. Aceptar la herencia significaba riqueza instantánea, viñedos en La Rioja, hoteles en Ibiza. Una vida de lujo que contrastaba con sus años de penuria. Pero también implicaba confrontar el rechazo inicial de sus padres. Mateo, su ancla en la tormenta, lo apoyaba incondicionalmente. Pero advertía, no dejes que el dinero corrompa lo que hemos construido. Su relación se fortalecía en la adversidad, caminaban de la mano por las Ramblas de Barcelona durante las vistas judiciales, ignorando las miradas curiosas. Sin embargo, Mateo enfrentaba sus propios desafíos, su familia andaluza. Al enterarse de la relación, lo presionaba para elegir el camino correcto, amenazando con desheredarlo de su modesta herencia agrícola. En una audiencia clave, Ignacio testificó con veneno, lo eché porque eligió un estilo de vida pecaminoso. No porque no lo quiera. Javier, desde el banquillo, replicó con calma, no es una elección. Es quien soy. Y tú elegiste abandonarme. El juez, una mujer progresista, falló a favor de Javier, validando el testamento. Rafael, en su lecho de muerte en la finca, sonrió al oír la noticia, ahora eres libre. Pero la libertad venía con un precio. Javier heredó el imperio, valorado en millones. Pero perdió cualquier esperanza de reconciliación familiar. Ignacio juró no hablarle nunca más. ¿Y Elena? Dividida, optó por el silencio. Con la fortuna en sus manos, Javier se mudó con Mateo a una elegante casa en el barrio de Salamanca en Madrid. Comenzó a expandir el negocio familiar, invirtiendo en hoteles ecológicos y viñedos sostenibles, incorporando su pasión por la arquitectura en diseños innovadores. Pero el éxito no borraba las cicatrices. Noches de insomnio lo asaltaban, cuestionando si su abuelo había usado la herencia como arma contra Ignacio. ¿Soy solo un peón en su venganza?, se preguntaba. Mateo, siempre racional, lo ayudaba a procesar, tú has transformado el dolor en algo positivo. Juntos, fundaron una fundación para jóvenes LGBT expulsados de sus hogares, ofreciendo becas y refugios. Un acto de redención que mitigaba el conflicto interno de Javier. Sin embargo, la sociedad no era tan indulgente. En eventos empresariales, Javier enfrentaba susurros y discriminación velada. Un socio potencial se retiró al saber de su orientación, citando valores tradicionales. Esto avivaba su ira contra el sistema, ¿por qué? En una España moderna con leyes igualitarias, ¿persistía el prejuicio? Mateo, como abogado,
Lo representaba en casos pro bono contra discriminación, fortaleciendo su vínculo. Pero una traición inminente acechaba. Un primo lejano, envidioso, filtró documentos falsos a la prensa, alegando que Javier había manipulado a Rafael en su vejez. El escándalo estalló, forzando a Javier a defender su integridad en entrevistas televisivas. En medio del caos, Mateo recibió una oferta de trabajo en un prestigioso bufete en Sevilla, su ciudad natal. Aceptarla significaba volver a un entorno conservador, potencialmente sacrificando su relación abierta. No puedo vivir escondido otra vez, confesó Mateo a Javier. Aterrorizado por la posibilidad de perderlo, propuso mudarse juntos. Pero Mateo dudaba. Tu imperio está aquí. ¿En Madrid? El conflicto ético surgía. ¿Debía Javier priorizar su amor o su legado? La tensión culminó en una discusión acalorada en su ático, donde Mateo acusó a Javier de usar el dinero como escudo contra la vulnerabilidad. Has heredado un imperio. Pero has heredado también el frío de tu familia, espetó. Javier, herido, se alejó esa noche, caminando solo por el paseo del Prado, reflexionando sobre las decisiones que lo habían llevado allí. Al amanecer, volvió y encontraron un compromiso. Mateo rechazó la oferta, y juntos planearon expandir el negocio a Andalucía, creando empleos inclusivos. Pero el daño estaba hecho, la duda se había sembrado. Mientras, Ignacio, arruinado por pleitos fallidos, vendió sus hoteles restantes y se mudó a un modesto piso en las afueras. Elena lo dejó, buscando paz en un convento, donde finalmente confrontó sus prejuicios a través de terapia espiritual. Ignacio, solo, comenzó a cuestionar su rigidez, leyendo libros sobre diversidad sexual en secreto. Javier, enterado de la caída de su padre, sintió una punzada de compasión. ¿Debería tender una mano? El dilema moral lo consumía. Perdonar significaba validar el abandono inicial, pero ignorarlo perpetuaba el ciclo de dolor. En una reunión con su fundación, conoció a un joven similar a él, expulsado por su familia, y vio su propio reflejo. Eso lo impulsó a actuar. Escribió una carta a Ignacio: no busco venganza, solo cierre. La respuesta fue un silencio ensordecedor. Hasta que un día, Ignacio apareció en la puerta de Javier. Con ojos enrojecidos: cometí un error. La confrontación fue brutal, acusaciones volaron, lágrimas se derramaron. Pero al final, un abrazo tentativo marcó el comienzo de una reconciliación frágil. Sin embargo, la paz era ilusoria. Mateo, testigo de la reunión, sintió celos irracionales. ¿Y si te usan por tu dinero? Javier lo tranquilizó, pero la semilla de la desconfianza germinaba. El clímax se acercaba, con decisiones que pondrían a prueba lealtades y valores. La reconciliación con Ignacio duró poco. Apenas unas semanas después de aquel abrazo, Ignacio pidió un préstamo disfrazado de ayuda familiar, revelando que su verdadero motivo era la desesperación financiera. Javier, decepcionado pero no sorprendido, rechazó la petición: no compraré tu aceptación. Esto reavivó el conflicto, con Ignacio acusándolo de ingratitud y cortando el contacto nuevamente. Elena, desde su retiro, me dio por teléfono, suplicando comprensión: tu padre es un hombre roto.
Javier, dividido entre la piedad y la autoprotección, optó por el silencio, enfocándose en su vida con Mateo. Pero el episodio dejó una marca. ¿Era el perdón una debilidad o una fortaleza? Mientras tanto, el imperio crecía. Javier inauguró un hotel boutique en Granada, diseñado por él mismo, con énfasis en la inclusión, habitaciones accesibles, eventos LGBT y políticas antidiscriminación. La prensa lo alababa como un empresario visionario. Pero detrás de las cámaras, la presión lo ahogaba. Reuniones interminables. Decisiones éticas sobre inversiones, como rechazar socios homofóbicos, y el escrutinio público lo agotaban. Mateo, su socio en la vida y en los negocios, notaba el cambio. Javier se volvía distante, obsesionado con probar su valía. No necesitas conquistar el mundo para validar tu existencia, le dijo Mateo una noche en su terraza con vistas al Palacio Real. Pero un secreto del pasado de Mateo salió a la luz, amenazando todo. Durante una auditoría interna, Javier descubrió correos electrónicos viejos donde Mateo, años atrás, había contactado a Ignacio ofreciendo información sobre Javier a cambio de un acuerdo. Era una traición antigua, motivada por el miedo cuando Mateo pensó que Javier lo abandonaría. Fue antes de que nos consolidáramos, explicó Mateo, arrodillado en llanto. Javier, devastado, sintió el mundo derrumbarse. La persona en quien más confiaba lo había vendido. ¿Cuánto valió mi dolor?, gritó. Mateo juró que nunca lo concretó. Pero el daño estaba hecho. Javier lo echó del apartamento, repitiendo el ciclo de rechazo que tanto odiaba. Solo en la vasta casa, Javier se hundió en una espiral de duda. ¿Era su relación una ilusión? Reflexionó sobre las presiones sociales que habían moldeado sus vidas, el miedo al rechazo, la necesidad de supervivencia, las elecciones morales ambiguas. Contactó a un terapeuta especializado en traumas LGBT, donde desentrañó capas de resentimiento acumulado. Has pagado un precio alto por tu autenticidad, le dijo el terapeuta. Javier reconoció que su herencia no era solo dinero, sino una carga de expectativas. Decidió vender parte del imperio, donando ganancias a su fundación, priorizando impacto social sobre acumulación. Mateo, por su parte, regresó a Andalucía, trabajando en un bufete local defendiendo casos de discriminación. El remordimiento lo consumía. Escribió cartas diarias a Javier, pidiendo perdón. Mi error fue por miedo, no por maldad, decía una. Javier las leía en secreto, debatiéndose entre el orgullo y el amor. La sociedad, indiferente, continuaba su curso. En Madrid, manifestaciones por derechos trans llenaban las plazas, recordándole que su lucha era parte de algo mayor. Un evento inesperado forzó una confrontación. Elena sufrió un infarto. Y en el hospital de Madrid, Javier e Ignacio se reencontraron. Mateo, enterado por un amigo común, apareció también, creando un triángulo de tensiones. En la sala de espera, las verdades brotaron. Ignacio admitió su homofobia internalizada, heredada de su crianza estricta. Elena confesó haber sabido del secreto de Rafael años antes pero callado por lealtad. Mateo reveló su traición completa, asumiendo la culpa. Javier, abrumado, explotó. ¿Cuántas veces debo pagar por ser yo mismo? Pero en el dolor compartido,
Surgió empatía. Elena sobrevivió. Y en su recuperación, la familia fragmentada comenzó a sanar. Ignacio asistió a terapia. Elena se unió a grupos de apoyo para padres de hijos LGBT. Javier y Mateo, tras semanas de separación, se reunieron en el Parque del Retiro, donde todo había empezado. Te traicioné porque temía perderte, admitió Mateo. Javier, con lágrimas, respondió, y yo te eché porque temía el dolor. Se reconciliaron. Pero con condiciones: terapia de pareja, transparencia total. Su relación, forjada en el fuego, emergió más fuerte. Un testimonio de resiliencia ante adversidades sociales. El imperio, ahora gestionado con ética, ¿prosperaba? Javier expandió la fundación a nivel nacional, abriendo centros en Sevilla y Valencia, ayudando a miles. Pero el costo personal era evidente: amigos perdidos, salud mental frágil, un sentido constante de vigilancia. En una conferencia en Barcelona, Javier habló abiertamente: ser gay en España es legal. Pero la aceptación verdadera requiere confrontar prejuicios internos y externos. El aplauso fue ensordecedor. Pero en privado, cuestionaba si valía la pena. La alta tensión culminó cuando un escándalo político involucró a un socio de Ignacio, exponiendo corrupción en el sector hotelero. Javier, con evidencia de su imperio, tuvo que decidir: delatarlo, arriesgando la frágil paz familiar, o callar, comprometiendo su integridad. Optó por la verdad, testificando en un juicio que envió ondas de choque. Ignacio, implicado tangencialmente, enfrentó cargos menores, pero lo vio como una traición final. Has destruido lo poco que me quedaba, le dijo. Javier replicó: no. Has destruido tú mismo con tus elecciones. El precio fue alto: la familia se fracturó de nuevo. Pero Javier sintió liberación. Con el juicio concluido, Javier se retiró temporalmente de los negocios, viajando con Mateo por la costa mediterránea. En las playas de Costa Brava, reflexionaron sobre su viaje: del abandono a la herencia, de la traición a la redención. Hemos pagado caro por nuestra verdad, dijo Mateo, entrelazando sus dedos. Javier asintió, reconociendo que cada decisión había tenido consecuencias irreversibles. Regresaron a Madrid transformados, priorizando su relación sobre el imperio. Javier delegó la gestión diaria, enfocándose en diseño y activismo. Ignacio, tras cumplir una probation, se mudó a un pueblo remoto en Galicia, viviendo de ahorros menguantes. El aislamiento lo forzó a introspección: leyó testimonios de padres que habían perdido hijos por prejuicios. Y lentamente, aceptó su rol en el dolor de Javier. En una carta anónima, escribió: ojalá pudiera retroceder. Elena, recuperada, se mudó cerca de Javier, reconstruyendo puentes con visitas esporádicas. No puedo cambiar el pasado, pero puedo elegir el futuro, le dijo. Javier, cauteloso, permitió el acercamiento, pero con límites. La sociedad española evolucionaba, leyes contra la discriminación se fortalecían, y el orgullo de Madrid se convertía en un faro global. Javier y Mateo marcharon en la manifestación, símbolos de triunfo sobre adversidad.
Pero en privado. Debatían matices éticos, ¿era la herencia una bendición o una maldición? ¿El perdón absolvía el daño? Su fundación creció, salvando vidas. Un legado más valioso que cualquier fortuna. Un día, Javier recibió una llamada de un joven: tus padres me echaron por ser gay. ¿Como a ti? Era un primo distante, buscando ayuda. Javier lo acogió, cerrando un ciclo poético. Esto reforzó su convicción: el cambio venía de acciones, no de palabras. Mateo, a su lado, lo apoyaba en cada paso. Su amor un ancla en la tormenta. Años después, en una cena íntima, Javier miró a Mateo y sonrió: hemos sobrevivido. Pero el camino había sido pavimentado con sacrificios, amistades rotas, salud comprometida, dilemas morales sin respuestas claras. El imperio, intocable para sus padres, se había convertido en un instrumento de justicia social. ¿Fue correcto que Javier aceptara la herencia sabiendo que profundizaría la brecha familiar? ¿O debería haberla rechazado para priorizar la reconciliación?